A todos. Espero que usted y sus seres queridos estén bien durante estos tiempos difíciles. Mi nombre es Marcela Arredondo y como la mayoría de ustedes saben, soy socia de Arredondo y Cabriales, despacho de contadores públicos. En este video hablaré sobre el préstamo llamado Paycheck Protection Program, ampliamente conocido como préstamo PPP. Le hablaré en detalle sobre los diferentes requisitos del préstamo. También presentaré los términos que deben de seguirse para obtener el perdón parcial o completo del préstamo. Arredondo y Cabriales LLC no garantiza la condonación parcial o total de dicho préstamo. Este video proporcionará material de consulta con la información disponible a partir del día de hoy, 15 de mayo del 2020. Otorgaré la orientación actual disponible. Hay cambios inmediatos y actualizaciones constantes en la interpretación de las reglas por parte de la Administración de Pequeños Negocios o SBA. Si hubiera alguna actualización adicional del SBA en los términos para la condonación del préstamo, nuestro equipo se comunicará con usted y le informará sobre este aspecto. Analizaré la información necesaria que debe de tener en cuenta al solicitar la condonación para que pueda obtener el monto máximo del perdón del préstamo. La obtención de la condonación máxima del préstamo se basa en diversos puntos, por lo tanto, Arredondo y Cabriales LLC no puede garantizar la condonación parcial o total del préstamo. Sería oportuno informarle que el Congreso todavía está trabajando actualmente con el SBA y el Tesoro de los Estados Unidos para posibles cambios en el programa de préstamos PPP. Lo que sí sabemos con certeza es que su empresa deberá solicitar el perdón ante su banco. Es importante saber que cada banco tendrá su propia política e interpretación de la guía del SBA para solicitar la condonación del préstamo. Por lo tanto, debe de consultar con su banco para conocer su enfoque recomendado. Pregúntele a su banco cómo realizar un seguimiento de todos los gastos calificados y la información que necesitarán para solicitar el perdón. Si su banquero le dice que todavía no tiene un enfoque definido, por favor siga en contacto con ellos regularmente. Es completamente normal, ya que el SBA y el Tesoro de los Estados Unidos no han publicado una guía completa hasta el día de hoy. Su negocio debe de solicitar la condonación del préstamo después del 30 de junio del 2020. Una vez que su empresa la solicite, su banco tiene 60 días para revisar su solicitud de condonación y presentarla al SBA para su aprobación. No tendrá que hacer ningún pago hasta 6 meses después de la fecha de origen de su préstamo. Sin embargo, los intereses del préstamo se acumularán durante estos 6 meses a una tasa de interés de 1% anual. Una vez que su banco procese su solicitud de perdón, cualquier monto no perdonado se pagará durante 18 meses con una tasa de interés del 1% por año. El préstamo debe pagarse dentro de los 2 años posteriores a la recepción del préstamo si su banco y el SBA no otorgan la condonación completa. A continuación, permítame explicarle el préstamo PPP con más detalle. El préstamo se creó en respuesta al coronavirus para mantener a los empleados en la nómina. Se puso a disposición para ayudar a los negocios en la interrupción generada por la pandemia, las órdenes gubernamentales y la pérdida de ingresos. Para calificar, su negocio debe haber sido afectado por la pandemia. Hay 3 reglas a cumplir para la condonación del préstamo. La primera regla indica que al menos el 75% del préstamo total recibido debe utilizarse en los costos de nómina. La segunda regla marca que el otro 25% del préstamo recibido puede usarse para otros costos específicos, no relacionados con la nómina. La tercera regla indica que deben mantener los números de personal y niveles de compensación. Si los redujo,
deben restaurarse a niveles anteriores como si la pandemia no hubiera sucedido. Veamos las reglas más en profundidad. Regla número 1. 75% o más de los fondos del PPP deben usarse para la nómina, para calificar para la condonación durante las 8 semanas posteriores a la recepción de su préstamo de su banco. Entonces, ¿qué se considera costos de nómina? Estos son, básicamente, salarios, sueldos por hora, comisiones, pago de vacaciones y pagos por enfermedad. Los beneficios de salud y los beneficios de jubilación pagados por la compañía a nombre del empleado también son parte de los costos de nómina. Los empleados que ganan más de $100,000 al año tienen un tope de $15,385 para fines del cálculo durante el periodo cubierto de 8 semanas. En otras palabras, si un empleado gana más de $100,000 al año, solo puede deducir hasta $15,385 en costos de nómina por ese empleado. El resto no se incluirá en el cálculo. Permítame darle un ejemplo sobre el uso del 75% de los costos de la nómina. Si recibió un préstamo de $10,000, debe usar $7,500 o más para la nómina durante las 8 semanas posteriores a la recepción de los fondos de su préstamo. Es importante considerar el periodo cubierto de 8 semanas en su calendario de nómina. Esto significa que si normalmente paga los viernes y el final de las 8 semanas es un miércoles, debe procesar la nómina antes de ese miércoles. A continuación, cubriré la regla número 2. Puede usar no más del 25% del préstamo recibido para costos no relacionados con la nómina. ¿Qué incluyen estos costos? Incluye el alquiler de bienes inmuebles tangibles para el negocio. Tenga en cuenta que no podemos incluir una deducción por renta si no tenía un contrato de arrendamiento vigente el 15 de febrero del 2020 o antes. Además, el costo no relacionado con la nómina también incluye servicios públicos como agua, luz, gas, internet y teléfono. Puede pagar intereses hipotecarios en un edificio utilizado en su negocio. Tenga en cuenta que solo es la parte de interés de su hipoteca y no la parte de capital de su pago adeudado. Cualquier pago realizado por el costo no relacionado con la nómina mencionado debe ser para fines comerciales. Todos los pagos personales de renta, servicios públicos, intereses hipotecarios, no se utilizarán como parte del proceso de condonación de préstamos. Les recomiendo que mantenga una carpeta con copias de todos los recibos para los usos permitidos de los fondos, así como copias de sus contratos de hipoteca o arrendamiento, cheques cancelados, recibos e informes de nómina para solicitar el perdón el 30 de junio del 2020. Quiero señalar que la planificación y la proyección para utilizar todos los fondos recibidos del PPP en usos permitidos es el objetivo para que no terminen con un monto adeudado. Su empresa debe considerar maximar la cantidad gastada y cumplir con las reglas del 75% y del 25% para utilizar todos los fondos. Cualquier porción no utilizada se considerará un préstamo que tendrá que ser pagado al SBA a través de su banco. Pasando a la siguiente regla, los números de personal y los niveles de compensación deben mantenerse como si la pandemia no hubiera sucedido y su negocio estuviera funcionando como de costumbre. Si redujo el número de empleados, deben restaurarse a niveles anteriores. En otras palabras, si disminuyó su empleo entre el 15 de febrero y el 26 de abril del 2020, les recomendamos que restablezca el recuento original de empleados a tiempo completo y a tiempo parcial, así como sus niveles de compensación.
Es muy importante que esto se haga antes del 30 de junio del 2020. El banco revisará el número total de empleados durante el 15 de febrero y el 30 de junio del 2019, del año anterior. También revisarán el periodo del 1 de enero al 29 de febrero del 2020 para obtener la menor cantidad de empleados equivalente a tiempo completo entre estos dos periodos. Seleccionarán el número menor y lo compararán con el número de empleados pagados en las 8 semanas posteriores a la recepción de los fondos de su préstamo PPP. Permítame darle un ejemplo. Una vez que se comparan el año anterior y los periodos del año actual que acabo de mencionar, obtendrán el número más bajo y se le pedirá que mantenga ese número de empleados como mínimo para una consideración de total del préstamo. Si no logran mantener el empleo, la cantidad de condonación de su préstamo se reducirá proporcionalmente. Por ejemplo, si tenían 4 empleados y solo mantiene 2 empleados, en el periodo de 8 semanas, se le perdonará el 50% del préstamo porque únicamente pudo mantener la mitad de su fuerza laboral. Si perdió empleados o los despidió debido a la pandemia, debe devolverlos a contratarlos. ¿Qué sucede si por alguna razón no quiere volver a trabajar para usted un empleado? O si están recibiendo desempleo y se niegan a volver a trabajar. En este caso, es posible que puedan contratar a otro empleado y así compensar las horas y el pago de su ex empleado para evitar cualquier reducción en total de salarios y de personal. Nuestro equipo le ayudará a resolver estos cálculos difíciles. Le solicitaremos toda la información necesaria para calcular adecuadamente los números de empleados, así como el uso proyectado de los fondos para maximizar la condonación de su préstamo, si es posible. Le llamaremos para ayudarlo a planificar el uso de los fondos del PPP para cumplir con los requisitos de la condonación de préstamos. En pocas palabras, restaure la cantidad de empleados a la cantidad que tenían antes de la pandemia, que afectó a su negocio. Planifique utilizar el 75% más de su préstamo para gastos de nómina durante las 8 semanas cubiertas desde la fecha en que recibió los fondos de su préstamo PPP. También puede optar por utilizar el 100% del préstamo PPP para el costo de nómina y aún calificar para la condonación, suponiendo que mantenga los mismos niveles de empleados y salarios. Si no puede usar el 75% de los fondos para la nómina porque no tiene suficientes horas para ofrecer a sus empleados o no puede pagarles los suficientes con su acuerdo de pago actual para cumplir con la prueba del 75%, llámenos para que podamos darle sugerencias de cómo ofrecer pago de riesgos a los empleados para compensar y cumplir con la regla del 75%. Analizaremos cuidadosamente la situación y le daremos una propuesta para que usted decida. Por lo tanto, tenga en cuenta que si no cumple con los requisitos y no sigue las reglas que acabamos de comentar, tendrá que reembolsar todo o parte del préstamo, así como todos los intereses aplicables desde la fecha de inicio del préstamo. Los fondos de préstamos PPP son préstamos del gobierno federal y no representan una condonación hasta que se cumpla con los requisitos de los que acabamos de relatar. Recuerde que es su responsabilidad ponerse en contacto con su banco para averiguar qué información se le requerirá para procesar su solicitud de perdón al final de las 8 semanas posteriores a la fecha que recibió los fondos del banco. Una vez más, les recuerdo que la guía de condonación de préstamos PPP está en constante evolución y le informaremos a medida que el SBA emita actualizaciones y aclaraciones relevantes.
Tenga en cuenta que Arredondo y Cabriales LLC solo proporciona consultoría comercial y asesoramiento fiscal con el proceso de solicitud de condonación de préstamos. No garantizamos que obtendrá el perdón de su préstamo parcial o total. Toda la consultoría ofrecida es información proporcionada por el SBA y está sujeta a cambios debido a constantes actualizaciones en la interpretación de la ley. Tenga en cuenta que si no cumplen con los requisitos para la condonación, deberá pagar el préstamo según los términos del SBA o los términos de su banco. Arredondo y Cabriales no ofrece asesoramiento legal. Consulte con su abogado para cualquier pregunta legal que tenga. Quiero agradecerles nuevamente por tomarse el tiempo de escuchar este video. Los contadores de Arredondo y Cabriales también le agradecen por elegirnos para esta valiosa consultoría. Por favor, contáctenos para preguntas adicionales que puedan tener. Como siempre, les deseo todo lo mejor. Gracias a todos.